Para hacer la merluza rellena vamos a empezar con unas ricas patatas panaderas. A continuación, un pisto de calabacín y berenjena que es un espectáculo. Importante, una buena merluza de pincho que rellenaremos y terminaremos coronándola con una riquísima mayonesa de gambas. Toda una merluza rellena que no te puedes perder, así que ¡al lío! Vamos a empezar la receta de la merluza rellena pelando las patatas. En esta ocasión he escogido la variedad Mona Lisa y cuando la tengamos pelada vamos a hacer rodajas de un escaso centímetro de grosor. Con el pimiento rojo hacemos exactamente lo mismo, rodajitas muy finitas. Tened en cuenta que cuanto más finas sean, antes se nos harán en el horno. El pimiento verde exactamente igual, tiritas, y las reservamos. Pelamos una cebolla, la partimos en dos y también hacemos tiras súper finas. Es el turno de los dientes de ajo. Los pelamos, le quitamos el germen interior para que no nos repita luego en nuestro asado y troceamos. Vamos a empezar aromatizando un poquito el aceite. Para ello vamos a pelar nuestros gambones. La cáscara la reservaremos y al gambón le hacemos una incisión en el lomo y le vamos a quitar lo que serían las tripas, que es donde lleva toda la suciedad del pescado. En una sartén con abundante aceite de oliva, tener en cuenta que de ese aceite luego lo aprovecharemos para hacer la mayonesa de las gambas. Vamos a fusionar sabores, el sabor de la gamba con el del aceite. No quiero una temperatura alta, simplemente quiero que se cueza un poquito la gamba para que deje su sabor en el aceite. Nada más, temperatura súper baja. Pasados 20 minutos aproximadamente vamos a colar ese aceite y lo vamos a reservar. Y ahora en una bandeja de horno vamos a poner las patatas que teníamos reservadas junto con la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde y los dientes de ajo. Cortamos unas rodajas de tomate de 1 centímetro aproximadamente y se las añadimos también a la bandeja del horno. Agregamos un poquito de sal, un poquito del aceite que teníamos aromatizado con las gambas que le va a dar un sabor a nuestras patatas panaderas increíble y un buen puñado de tomillo. Incorporamos también el vino blanco y lo meneamos. Y nos lo vamos a llevar al horno con calor arriba y abajo y la bandeja en el medio del horno aproximadamente durante 40 minutos o hasta que veamos que la patata está cocinada. Vamos a preparar ahora la siguiente elaboración, que es un rico pisto de calabacín y berenjena. Empezamos troceando el pimiento verde en trocitos muy pequeñitos. Tened en cuenta que esto va a ser el relleno, así que aquí necesito que los trozos sean muy pequeños. El pimiento rojo hacemos exactamente lo mismo, lo partimos, quitamos la parte blanca, lo troceamos y hacemos trocitos también muy pequeños. En esta ocasión la cebolla la vamos a partir en brunoise, es decir, en cuadraditos. El calabacín lo partimos por la mitad, luego por la mitad otra vez, hacemos tiras y de esas tiras cuadraditos, exactamente igual que la berenjena. Tened en cuenta que luego si os sobra pisto, esto con un huevo frito está de maravilla. Así que pelamos la berenjena también en trozos súper pequeños. El tomate lo que vamos a hacer es rallarlo. Así que con un rallador lo vamos a rallar hasta que lleguemos a la piel. Y cuando tengamos todos los tomates rallados, los reservamos. En una rustidera grande vamos a poner un poquito del aceite de gambas que teníamos reservado. Añadimos pimiento rojo, pimiento verde y la cebolla, un poquito de sal y vamos a cocinar durante 10 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo incorporamos el calabacín y la berenjena. Si hiciera falta un poquito más de aceite, no dudéis en echárselo y lo vamos a cocinar otros 10 minutos aproximadamente con la tapa puesta. Removemos de vez en cuando y cuando ya esté cocinado vamos a agregar el tomate que teníamos rallado. Ahora tenemos que cocinar el tomate y que este mismo pierda todo el agua que lleva. Los primeros minutos cocinaremos con la tapa puesta y pasados 10 minutos aproximadamente le quitaremos la tapa y esperaremos a que el tomate reduzca todo su agua. Es importante que las patatas las vayáis comprobando y le deis una vuelta de vez en cuando. Exactamente igual que al pisto, hay que removerlo de vez en cuando. Cuando veáis que el pisto ya prácticamente no tiene agua, es el momento de que lo probéis de sal y si le hiciese falta, se la añadís. Con el pisto ya terminado y sin agua, añadimos los gambones que tenemos pelados en trocitos pequeñitos. Cocinamos 1 minuto escaso y lo vamos a reservar en un cuenco. Para saber si la patata está cocinada, lo único que tenemos que hacer es pinchar con un tenedor y si este entra y sale perfectamente ya las tendríamos listas. La merluza le he pedido al pescadero que me la abra tipo libro y que me quite las espinas. Entonces le voy a añadir un poquito de sal, un poquito de pimienta negra molida que le va a dar un toque maravilloso y añadiremos nuestro pisto. Ojo, importante que tenga muy poca agua el pisto. Con la merluza llena de pisto la vamos a cerrar y con unos palos de brocheta los partiremos por la mitad y se los iremos introduciendo a la merluza para que quede bien cerrada.
Colocaremos nuestra merluza de pincho sobre las patatas panaderas y si quieres saber cómo vamos a hacer la merluza de pincho es muy sencillo. Las vamos a tapar con papel de aluminio y las vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo, la bandeja en el medio del horno aproximadamente durante 22 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar la mayonesa de gambas. Es tan sencillo como colar el aceite que teníamos reservado, importante que esté frío el aceite. Añadimos un huevo, un poquito de sal y con el brazo de la batidora abajo del todo ponemos una velocidad mínima y empezamos a incorporar el huevo a nuestro aceite. Cuando veamos que está emulsionando y que cada vez tenemos más mayonesa y menos aceite, podemos subir muy despacio la batidora hasta que tengamos montada nuestra mayonesa. Cuando la tengamos lista, la reservamos. Sacamos nuestra merluza del horno, le quitamos el papel de aluminio, le quitamos también las brochetas, ponemos por encima nuestra mayonesa de gambas y nos la vamos a llevar al horno con calor a 210 grados solo arriba durante aproximadamente 2 minutos hasta que coja un color doradito. Es importante que la vigiléis, ya que de dorado a quemado pasa todo muy rápido. Y cuando ya la tengamos lista, madre mía qué pinta, solo nos quedaría partir un trocito de merluza. Os la abro para que veáis qué jugosa queda la misma. Cogemos un trocito de merluza, un trocito de mayonesa de gambas y a disfrutarla. Un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo. ¡Chao!